Bueno, como les decía entonces, este es el primero de unos 4 estudios, en principio, sobre la redención de la salud, ¿no? ¿Le había puesto así? Sí. Y en este, el enfoque está puesto en la eterna provisión de Dios, porque Dios es el que desde el vamos proveyó alimento y salud. Y por más que los conozcamos los pasajes, vamos a darles una releidita. Génesis 1:29 es las palabras del Creador a sus criaturas, Adán y Eva, cuando les dice que ellos van a señorear sobre la tierra. ¿Qué palabras emplea el Señor acá? Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Muy bien. El énfasis va a estar puesto en la palabra árbol en este tiempo. Pero una nota al margen. Y dice que según algunos mitos muy difundidos en el Antiguo Oriente, los dioses crearon a los humanos para que les proporcionaran alimento y realizaran los trabajos serviles que ellos necesitaban para su bienestar. Aquí, en cambio, Dios es el que proporciona todo lo necesario para el bienestar de los seres humanos, ya que el Creador no padece ninguna necesidad. Cuando la Biblia hace la comparación, los dioses de ellos, nuestro Dios, ¿no? Ya desde el vamos está planteada la gran diferencia en el Dios que provee para sus criaturas. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿qué nos dice? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien. El árbol de la vida en el Edén. Otra traducción sería el árbol cuyos frutos dan la vida. También. Interesante, ¿no? Uh-huh. La palabra Edén, aparte, significa delicia. Ya nos está... Sí. Ya nos está ubicando, ¿no?, en el escenario que Dios preparó para el hombre. Y en el 2, versos 10 y 14 sigue la descripción. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El 12 también. ¿Sí? Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. ¿Sigo también? Hasta 14. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. En algún lugar, de alguna parte, encontré el significado de los nombres de estos ríos. Y fíjense también, si bien Edén es delicia, Pisón quiere decir abundancia, Gihón, plenitud, Hiddekel, libertad, y Éufrates, dulzura. Aún en los nombres se ve el ambiente que Dios había provisto para que se desarrolle el ser humano, sus criaturas. Así que en Edén, en medio del huerto, como ya habíamos venido viendo, estaba el árbol cuyos frutos dan la vida, y como habíamos dicho, este mismo árbol es el que vuelve a aparecer al final de los tiempos, cerrando la historia en Apocalipsis. ¿Se acuerdan lo que decía la carta a Éfeso en Apocalipsis 2:7b? La promesa que el Señor le hizo. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una promesa a los vencedores, y sigue guardando el mismo lugar, en medio del paraíso de Dios, tal cual estaba en Edén. Y 22:2, al final de los tiempos,
Al principio de los tiempos y al final de los tiempos. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí está. El árbol que da la vida, el árbol cuyas hojas dan la sanidad. El árbol que da fruto cada mes. Hay árboles de temporada, ¿no? Que dan en una temporada y nunca más, pero este es como que hay un alimento continuo. Y las hojas dice que son para sanidad de las naciones. Ahora, en las hojas, ¿qué se produce? Hay un proceso que se produce en la planta, y específicamente en las hojas, que se llama el proceso de la fotosíntesis. ¿Y qué se produce en la fotosíntesis? El pigmento, la clorofila. Sí, pero otra cosa. Elabora, a través de todo un proceso, elabora el oxígeno. Las hojas del árbol son las que dan el oxígeno. Y el oxígeno nos es indispensable para la vida. Estaba pensando en eso, ¿no? Las hojas eran para sanidad de las naciones. En las hojas está la producción de vida del árbol, de la vida, ¿no? Qué interesante. Y en las hojas también, a través de las hojas, la planta almacena nutrientes y almacena el agua. Como dije, no hay respuestas. Tiro las cosas y las dejo flotando, ¿no? Que el Señor muestre, porque yo creo que hay acá cosas que no las tengo, pero están ahí, y así me pareció muy interesante. El agua y el árbol son complementarios. Fíjense en el 22.1, que dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí está. El río, ¿de dónde salía? Del trono de Dios. Del trono de Dios y del Cordero, por empezar. Y se une con lo que leímos recién. El río va fluyendo a uno y otro lado del río, que está el árbol de la vida. El árbol de la vida. O sea, si está uno y otro lado, no es un solo árbol. Se ve que es genérico, digamos, porque evidentemente había más de uno también. O sea, estaba en el medio el árbol de la vida, pero ahora está también a cada lado del río. Qué bárbaro. Vamos a Ezequiel. Sí. Ezequiel 47. Vamos a leer los primeros 12 versículos, muy interesante. Ezequiel está describiendo acá, ya viene desde el capítulo 40, describiendo la visión que Dios le dio. Y sigue, estamos en el 47. Según dice MacDonald, todo esto que él está describiendo es para el periodo milenial. Dice, bueno, leemos. Del 1 al 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta al norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira el oriente. De la puerta, no que mira al oriente. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El 5. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo del hombre? Pues me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las
las aguas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, pues serán sanadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadí hasta En-Eglaim será su tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿a qué les suena esto que hemos leído? ¿A qué les El parece árbol de la vida. parecido? Es muy parecido al capítulo 22, Apocalipsis. 2, ¿verdad? De Apocalipsis. Justamente, Apocalipsis, está. y bueno, Es una visión muy similar, aunque según McDonald esto apunta a lo milenial y aquello a lo eternal, pero en definitiva es la misma visión. Ahora, volvemos, ¿no?, al 1, y dice que él lo que vio, que le llamó la atención, ¿qué fueron lo que vio? Aguas que salen debajo del umbral de la casa. Aguas, exactamente, vio aguas que salían del lado derecho de la casa. ¿Y esa casa era una casa cualquiera? La casa que él describe, la puerta de oriente, la puerta del norte, la puerta del sur, ¿era una casa cualquiera? ¿O está hablando del templo del Señor? Porque ya vienen los capítulos anteriores hablando del templo, y el pasaje anterior nos habla ya del sacrificio continuo, de los sacerdotes ofreciendo la ofrenda. Entonces, en realidad está presentando al templo de Dios. Y dice que las aguas salen del templo de Dios. Y me llamó la atención, dice, y vi que las aguas salían del lado derecho. Ahora, si es el templo de Dios, ¿quién habita en ese templo? Si es el de Dios, Dios. Dios. ¿Y quién está sentado a la diestra de Dios? El hijo. El Hijo. Y qué casualidad que del lado derecho salían las aguas, ¿no? el lado de Jesús está sentado a la diestra. Sí. Y casualmente de ahí salían las aguas. Ah, sí, ya sé. Y la diestra es el lugar de honor. Sí. Ahora, las aguas salían, entonces, como dice Apocalipsis, del trono de Dios y del Cordero. Ahora, según 1 Corintios 3:16 y según 1 Corintios 6:19, ¿quién es el templo de Dios? ¿No sabéis que Santo. sois templo de Dios y que el Nosotros somos. Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y el otro que dice? Yo leí 3:16. Entonces yo el 6. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué tal si recordamos las palabras que Jesús dijo y están en Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su Eso, interior eso. correrán ríos de agua viva. Ahí está. Acá vemos el agua que sale del templo, del lado derecho del templo, ¿sí? Y acá nos dice que somos templo de Dios y que si creemos en Jesús, de nuestro interior que van a correr Ríos de agua viva. a la flauta. Y en Juan 4:14, otra promesa del Señor Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para Para vida vida eterna. eterna. Qué lindo. O sea que acá podríamos decir que tenemos el tipo y acá el antitipo. Dios está mostrando acá algo, pero ahora ese algo se cumple en cada hijo de Dios. Porque cada hijo de Dios es un templo de Dios. Y cada hijo de Dios tiene ríos de agua viva. Y cada hijo de Dios tiene esa fuente que salta para vida eterna. O sea que ya no tenemos que buscar el agua afuera, está en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la fuente que salta para vida eterna. Y esa fuente, cuanto más alta y más agua puede producir, más va a correr de nuestro interior y más se va a ir expandiendo. ¿Cómo relata acá Ezequiel cuando le hace medir los codos? Midió 1000 codos, me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Después midió otros 1000 y las aguas me llegaban hasta las rodillas.
rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000. Ya no podía pasar, tenía que nadar. Y ya había que pasarlo a nado. Tremendo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo puede empezar muy levemente, pero el caudal de vida que porta el Espíritu Santo tendría que ir creciendo y creciendo y creciendo en nosotros, ¿o no? ¿Y cómo crece en nosotros? Cuanto más nosotros también nos vamos adentrando en ese río del Espíritu, y se han hecho prédicas también, ¿no es cierto? Que llega hasta los tobillos, llega hasta la rodilla. ¿Y qué es cruzarlo a nado? Ya no se podía pisar. ¿Qué significa que tengo que nadar en ese río? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida cotidiana? Creo que tiene que ver con me entrego absolutamente, no tengo apoyo. Ya no dependo de mí, porque mientras hago pie todavía tengo la posibilidad de sostenerme. Ahora cuando yo veo que ya no puedo hacer nada, solo él me sostiene. La plancha. Ahí está. Claro. Y la plancha es el ejemplo bárbaro, porque si tengo que nadar encima es un poco de esfuerzo, pero si hago la plancha... Muy bien. Entonces tiene que ver tenemos... con rendirse y con no tener uno el control, el no hacer pie. Claro. Ahora, después él sale del agua, dice en el 6. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles uno al lado del otro, y me dijo, bueno, todas las aguas, al entrar al mar las aguas son saneadas, todo ser viviente que nade en estos dos ríos vivirá todo lo que entre en este río. Y verso 12, junto al río, en la ribera, uno al lado del otro, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario, su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Apocalipsis 22:2, dando cada mes su fruto y las hojas eran para sanidad. De las naciones, sí. Está hablando de lo mismo. Sí. Ahora, las aguas que salen del santuario son las que alimentan esos árboles. Las aguas traen la salud. El árbol toma del agua y a su vez produce salud y produce vida. Cristo también vivió por el Espíritu Santo. Y Cristo nos dio el Espíritu Santo. Entonces, Cristo es el árbol que nos da la vida y la sanidad. Sabemos que nos da vida eterna, pero también vino para darnos vida en abundancia aquí en esta tierra, aquí y ahora. O sea, por Cristo ya no tenemos que vivir vidas miserables. Es mucho más que la salvación del pecado, de la muerte. Es aquí y ahora gozar la vida abundante. ¿Sí? El árbol de vida, comiendo del árbol de la vida. Ahí está la vida, comiendo del árbol de la vida. ¿Y qué sería la vida abundante? Eso me pregunto. La vida abundante, una vida de paz, una vida de prosperidad, no la prosperidad de la teología de la prosperidad, sino una vida de prosperidad en todo sentido, una vida mano a mano con Dios. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Y el Espíritu Santo es el río que alimenta esa vida y esa sanidad. O sea, una cosa no es posible sin la otra. No podemos separar a Cristo del Espíritu Santo. No podemos separar al Espíritu Santo de Cristo. Si tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la vida abundante que Cristo nos prometió. Claro. Yo quiero dar son palabras de uno de estos grandes hombres de Dios en muchos años, de 40 y pico de años atrás. La verdadera prosperidad de Dios, y esto es bíblico porque está basado en Tercera de Juan, la verdadera prosperidad es un estado de bienestar general acompañado de paz mental. Esa es la prosperidad de Dios y está basada en Tercera de Juan, en el versículo que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay un detalle: yo no tenía salud. Por eso le deseaba que tuviera salud, así como prosperaba su alma. Esa realmente, y tiene mucha razón lo que decía este hombre, ese es el estado de... Pero la prosperación se refiere al alma, no se refiere
que yo tengo los bolsillos llenos de plata. No. Muchos interpretan mal este versículo. Pero es No, en no, todo no. sentido, porque cuando En estás todas bien las con cosas, Dios, porque Él te ordena mira, tu todas vida las en cosas. todos los órdenes, de modo que no tenés necesidad. Por Todas supuesto, las cosas. he aprendido a contentarme, decía Pablo, ahí está el contentamiento. Ahí está. No es que vas a tener todos los lujos que se te encapriche tener. Por eso Pero- dice, mientras tenga abrigo y, bueno, Pero- ya quédate o sea, tranquilo. La presencia de Dios te llena de tal manera que no vas a anhelar las cosas superfluas que el mundo te vende como felicidad. Por eso Dios es un estado de bienestar general, o sea, todas las áreas de tu vida están incluidas. Y acompañado de qué? De paz mental. Ahí está el shalom de Dios. Ahí Exacto. está, La paz. La Exacto. definición Porque- correcta, porque no es lo que nos ¿Se habla de... acuerda? Eso es la vida visión- abundante. Nuestra visión A de ver. la paz occidental es muy diferente Limitada. que la de ellos. Por ejemplo, nosotros lo contrario de paz es guerra. Y sin embargo, para el judío no es eso. Lo contrario de paz no es guerra. Porque ellos, si están en el Señor, aunque estén en guerra, tienen paz. David como peleaba, siempre consultando a Dios. Entonces estaba en paz, porque estaba en la voluntad de Dios, aunque estaba en medio de una guerra. Entonces Paz en ahí la está. tormenta, como dice el Exacto. coro. Ese es el shalom. Yo te digo, Exacto. Pero Pablo sé vivir en pobreza, sé vivir en bien, sé vivir, sabía, bueno, ese versículo que hablamos el viernes pasado, que interpreta mal todo lo que me fortalece. ¿No, Pablo? Ahí en Filipenses 4. Y en San Mateo, cuando Jesús dice anteriormente, 6:33, va a buscar primeramente el reino de su justicia, le dice, ¿por qué se preocupan? Por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir, busquen primero el reino. Entonces, eso es que dice que busquemos primero todas estas cosas. Dios te acomoda todo lo Claro, demás. eso quiero decir. O sea, lo importante es cuidar la posición en Cristo, que ya la tenemos. Al cuidarla y al estar correctamente relacionados con Dios, todo lo demás se nos acomoda, porque Dios es un Padre bueno. Sí, por eso tenemos la paz en el Señor, porque mira lo que dice acá, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Timoteo, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, con sustento y abrigo Contentos. y paz mental, paz, El punto es contentamiento. por qué escala de valores estamos viviendo. Claro. Porque si me rijo por la escala de valores del reino, voy a tener el shalom de Dios. Pero si me rijo por la escala de valores de este mundo, nunca voy a llegar, porque siempre va a haber un escalón más al que tengo que llegar, tengo que subir, tengo que lograr, tengo que demostrar, tengo Eso que mismo. tener. Lo que pasa es que inclusive los medios de comunicación se encargan de eso. más bien, Es el sistema del mundo. imprescindible que tengas el último celular, porque si no estás estoy de acuerdo. out. Es imprescindible que te vayas al Caribe. Si no conoces el Caribe, son lo Ahora, menos. ahí Y está entonces, la cosa. ¿Por qué escala de valores estamos Claro, viviendo? claro. Y tenemos muchos hijos de Dios que no se rigen por la escala de valores del reino, sino que siguen atados a la escala de valores del mundo. Claro. Y ahí está que no tienen la vida abundante, no tienen el shalom de Dios y padecen necesidades en todas las áreas de su vida. La presencia de Dios entonces es garantía de salud. La obra completa de Cristo nos asegura la salud. La plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da la posesión de la salud. Ya fue hecho. O sea, tenemos el árbol de vida, comemos del árbol de vida, nadamos en el río de las aguas salutíferas. Entonces viene la pregunta: ¿por qué no es la realidad de cientos y miles de creyentes que están entregados a Dios?
o que estamos entregados a Dios. ¿Qué factores impiden que poseamos la salud que ya ha sido conquistada? Digamos, esto es lo que Dios ha provisto, es la eterna provisión de Dios. El árbol de vida y las aguas salutíferas son la provisión de Dios, desde el Edén hasta la Jerusalén celestial. Estamos transitando en el lapso entre el Edén y la Jerusalén celestial. Estamos en este mundo. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Ahora, hay cosas que se entremezclan, que se entorpecen y nos están privando de que esto sea real en nuestras vidas. Por supuesto que cuando estemos con Él vamos a estar completos y perfectos, pero en el entretanto y en el mientras tanto, esa vida abundante que Cristo dijo que nos vino a traer, también implica salud. Y si Cristo murió en la cruz y por su llaga fuimos curados, entonces, ¿qué pasa? Porque así como redimió nuestras almas del castigo eterno, también nos redimió de la enfermedad. Ahora, nos falta algo para que realmente podamos tomar eso y hacerlo realidad en nuestras vidas. Por eso dije, no hay respuestas. No hay respuestas. Hoy no hay respuestas. Hoy no traigo respuestas. Abro interrogantes. Claro. Abro. Oremos. Veamos, después vamos a entrar más en esos ruidos y en esas otras cosas que están impidiéndonos llegar a poseer efectivamente todo lo que Él ha conquistado. Pero por hoy nos quedamos con esto. Alabamos a Dios por la obra perfecta, porque Él es el dador de todo bien, en su amor permanecemos para siempre y la provisión de parte de Dios ya está hecha y la victoria está consumada. Amén.